Ok, entonces vamos a intentar encontrar el resto de las propiedades de una mezcla a partir de las ecuaciones de delta G. Si yo ya conozco las ecuaciones de delta G, voy a intentar buscar alguna relación diferencial que me permita calcular el resto de las variables. La primera que vamos a calcular es la entropía. Cómo se calcula el cambio en la entropía en una mezcla. Y según yo, de alguna de las ecuaciones fundamentales de delta G, me queda esta relación diferencial que me dice que la parcial de G con T menos la parcial de G con T es delta S. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación para la mezcla total? La tengo que multiplicar por menos y derivar con la temperatura. Más bien al revés, ¿no? Primero derivo con la temperatura y la multiplico por menos. ¿Cuál sería la ecuación para delta S? Esta de aquí. Se fijan, si a esta la derivo con la temperatura, se va el término de T. Y luego la multiplico por menos, me queda esta ecuación. Este es el delta S de una mezcla total. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cómo calculo el delta S de una mezcla con esta ecuación o esta relación diferencial? Necesito al delta G derivarlo con la temperatura y multiplicarlo por menos. Aquí está el delta G, este fue el que teníamos para una mezcla ideal. Si lo derivo con la temperatura se va la T, lo multiplico por menos, me queda esta expresión. Y por eso el delta S de una mezcla es este. Así es como se calcula el cambio en la entropía de una mezcla. Ok, les voy a pedir que calculen las propiedades parciales con la ecuación de Gibbs-Duhem para el delta S. ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. Si ya tengo el total, derivo, multiplico por XB, le sumo entropía y me da la parcial de A. ¿Ustedes pueden? Bueno, voy a poner la respuesta, chicos. Dice ahí la solución. ¿Cómo derivo estos dos términos? Pues deriva del primero por el segundo más deriva del segundo por el primero. Y en el segundo término también, derivada del primero, esa es derivada del primero por el segundo. Y esta es derivada del segundo por el primero. De nuevo me queda parecido a lo que teníamos anteriormente. Derivada de xa es 1, por eso nada más dejé el logaritmo. Luego derivada del logaritmo es 1 sobre x, por el primero sería por x. Derivada de xb es la cruzada, ¿cierto? Esta es la cruzada, va a quedar ahí un menos 1 por logaritmo de xb, más derivada del logaritmo es todo esto, es la derivada del logaritmo. 1 sobre xb por la derivada de lo de adentro, como si fuera regla de la cadena, derivada cruzada por xb. La derivada cruzada siempre vale menos 1, entonces nada más hay que reemplazar todas las derivadas cruzadas por ¿quién? Por menos 1, ¿sí? Resuelvo, me quedan otra vez ¿cuántos términos? 2. Luego, ¿qué hago? Multiplico por ¿quién? Por xb y le sumo delta S total. Aquí está la multiplicación por xb y aquí está el delta S total. Cancelo términos, no voy a hacer el cuento largo, factorizo igual a 1 y me queda esto, ¿no? ¿Sí? Si ustedes factorizan, les queda muy parecido a lo que pasó con el delta G. Y es el último ejercicio que vamos a hacer, ya, ok. De las mezclas ideales, ya estuvo chistoso, ¿no? Estuvo divertido. Ya no vale la pena más hacerlo con el delta G. Sí. Ok, después de que hago la derivada, este término de aquí es la derivada. Ese lo multiplico por ¿quién? Por x de b. Y luego le sumo, aquí le sumo, el delta G total con el que inicié este de aquí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y entonces me quedan más términos y ahí es donde cancelo, factorizo y todo se cancela hasta que queda un solo término. Ok, voy a dar el atajo, ¿Cuál sería el atajo? Ok, si yo conozco el delta G de A, este ya lo había deducido por ahí, ¿sí o no? Esta es la energía de A. ¿Por qué no esta la meto a la relación diferencial? Y digo, ok, la parcial con T y la multiplico por menos de esta de aquí, pues me da menos R por... Ya me evité todo el Gibbs-Duhem, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, se vale hacer eso, se vale hacer eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? En vez de hacerlo con la mezcla total, lo hago con la parcial de A y entonces me da el delta S parcial de A. Sale, ok. Dicho lo anterior, apunten, todo esto se va a ir acumulando. Apunten cómo se calcula el delta S parcial de A. El de B es el mismo. ¿Cómo quedaría el de B? Pues delta S de B es igual a menos R logaritmo de XB. Ok, error clásico del examen. Les digo, ¿cuál es la energía parcial de A?
y me ponen menos Rx logaritmo de X. Y está incorrecto. ¿Cuál es el que lleva X logaritmo de X? El total. ¿Se acuerdan? Lleva una suma de X logaritmo de X más X logaritmo de X. Los parciales no llevan X logaritmo de X, nada más llevan el puro logaritmo. ¿Ok? Es el clásico error del examen. Cuando hacen los parciales me ponen X logaritmo de X. Y no lleva X logaritmo de X, nada más puro logaritmo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sale, no se confunda, vamos a continuar con las demás propiedades. ¿Cuál sería la siguiente propiedad? Y dice ahí la entalpía de una mezcla. ¿Cómo vamos a calcular la entalpía de una mezcla? Con esta ecuación que está aquí, que dice la energía de Gibbs-Helmholtz. Esta ecuación, ¿se acuerdan que una es Gibbs-Duhem y otra es Gibbs ¿qué? Helmholtz. ¿Cuál es la ecuación de Gibbs-Helmholtz? La ecuación de Gibbs-Helmholtz nos va a permitir, a partir del delta G, encontrar la entalpía. La entropía, de alguna forma, diría yo, es un poco irrelevante. ¿Por qué un poco irrelevante? Pues qué tanto se dispersó la energía en un sistema, como que a nadie le interesa. Pero, ¿qué tanto se calienta? Eso sí me interesa. ¿Qué tal si mezclo hierro y carbono y esta cosa se calienta demasiado y funde el crisol? Le hace un agujero y se empieza a chorrear y muere gente, ¿no? Y entonces, o mezclo ácido sulfúrico con agua, ¿no? Y lo mezclo demasiado rápido, ¿y qué va a pasar? Que libera demasiada entalpía. Y cuando volteo ya, gente con ojos quemados, sin manos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Ok, con las ecuaciones de delta G que ya tienen, la de la mezcla y la del parcial, tienen que introducirlas aquí. ¿Qué hay que hacer primero? Dividirla entre t, la ecuación de delta G, luego derivarla con ¿quién? Con la temperatura y multiplicarla por menos t cuadrada. Entonces, otra vez, las ecuaciones de delta G las dividen entre t, las derivan con temperatura y las multiplican por menos t cuadrada. Y me dicen cuál es la entalpía para una mezcla ideal. Tanto de la mezcla como de las parciales tienen que hacer la misma operación. ¿Cuál sería la entalpía de la mezcla? ¿Cuál sería la entalpía parcial de A y la de B? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que hacer? ¿Todas? Ok, va otra vez. Aquí hay que poner la energía libre de Gibbs. ¿Cuál es la energía libre de Gibbs? Hay dos, ¿no? Hay una que es para la... Estas son las parciales. Esta sería la energía libre parcial de A y de B. Y esta energía libre de acá, esta sería la energía de la mezcla completa, ¿no? Entonces, estas ecuaciones las meten en la ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿Cuál es la ecuación de Gibbs-Helmholtz? Esta. Meten aquí la total entre temperatura. Luego, primero hacen la división, luego hacen la derivada con t y luego la multiplican por menos t cuadrada. Y me dicen cuál es la entalpía de la mezcla total. Y luego lo hacen con las parciales, con la de A o la de B. Sí, la de A y la de B son la misma, pero sí son tres. Hay que encontrar tres entalpías. ¿Cuánto vale la entalpía de cada uno? Sale, entonces, ya que quedó clarísimo, va otra vez. Ya lo perdimos, ok. Va a quedar clarísimo. Ok, ¿qué pasa si delta G lo divido entre t? Aquí lo voy a poner, lo divido entre t, se va a la t, ¿sí o no? Si lo divido entre t, se va a la t, y cuando lo derive, como no tiene t, vale 0. La derivada de algo que no tiene t vale 0. Y si lo multiplico por menos t cuadrada, también vale 0. Y entonces, ¿cuánto vale la entalpía de la mezcla total? 0, así de fácil. Y es algo lógico, porque una mezcla ideal, o sea, si yo mezclo dos gases, nitrógeno y oxígeno, jamás se calientan. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, si yo mezclo aire contra hidrógeno, mezclado, no quemado, ¿verdad? Lo mezclo, no tendría por qué calentarse o enfriarse. Sale. ¿Cuál sería la siguiente? Para las parciales sería lo mismo, pero ahora sería con esta, ¿no? Si yo divido el delta G entre t, se va la t. Y cuando lo derive con t, se vale 0. Y 0 por lo que sea, no importa lo que esté de este lado, vale 0. Entonces, ¿cuánto vale la energía de cada uno de los parciales? 0. Aguas. Lo voy a especificar ahorita. Se quedan con esa idea para siempre. Solamente de las mezclas ideales. Solo de las ideales. En un sistema metalúrgico, y se los voy a jurar, cuando ustedes hacen una aleación, sí se calienta y sí se enfría cuando hacen la mezcla. Es decir, si yo mezclo A más B, no son ideales y la entalpía no vale 0 y sí se calienta la mezcla. Nada más por el mezclado, ni siquiera reaccionan. Por el puro mezclado se va a calentar. ¿Ok? Vamos a hacer las otras que faltan. Dice ahí, volumen de una mezcla. Y van a ver que todo tiene que ver con el delta G. Todo tiene que ver con el delta G. ¿Cómo se calcula el volumen de una mezcla?
Pues es otra relación diferencial como esta. Dice ahí, derive con P al delta G. Y ahorita ya no van a caer en el gol. Ya saben cuánto va a valer este. Si no tiene presión en la expresión, ¿cuánto vale esta? 0, ¿no? Entonces, como esta no tiene presión, ¿cuánto vale el delta de volumen de una mezcla ideal? 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo mezclo 2 litros de alcohol y 2 litros de refresco, quedan 4 litros. No se desaparece el volumen. Porque es ideal. Voy a pensar que es ideal. Si mezclo 2 de uno y 2 del otro, quedan 4 al final sumados. No se contrae ni se expande el volumen. ¿Cuál sería para los parciales? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Si tomo el parcial y como no tiene P, lo derivo con P, ¿cuánto vale el delta de volumen de A y de B? 0. Solamente los ideales. Quiero aclarar. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia A y la sustancia B, al mezclarse en una mezcla ideal, ni se contraen ni se expande los componentes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo clarísimo? Sale. Vamos a seguir. Su formulario se va a ir haciendo poco a poco grande. Poco a poco grande. Las relaciones diferenciales también son importantes. No sé si las vieron, pero las puse en amarillo. Porque ahorita hicimos para ideal. Cuando hagamos para una mezcla real, que tiene ahí la parte ideal y la parte extra, pues vamos a tener que volver a ocupar esta relación diferencial una y otra vez. Sale, vamos a ver, lo último, ya nos vamos al break. Sale, energía interna de una mezcla. ¿Cómo calcularemos la energía interna de una mezcla? Pues con esta expresión de aquí. Y dice ahí, ok, ¿cuánto vale el segundo término? Si el delta B de una mezcla ideal vale 0. 0, o sea, todo este término se cancela porque el cambio en volumen vale 0. Y aquí me dice la energía interna es T por delta S. Este era el delta S, ¿sí o no? Si lo multiplico por T, ¿cómo quedaría la energía interna? Menos RT, bla, 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 ¿no? X logaritmo de X, X logaritmo. Esta es la de la mezcla, ¿cierto? Esta es la acumulación de energía interna de una mezcla. Y de hecho, para las mezclas ideales, ¿cuánto vale? Es menos delta G. Esto es una casualidad y solamente ocurre para las mezclas ideales. Que el delta U es lo mismo que menos delta G. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Y cómo quedarían los parciales, chicos? ¿Cuánto vale el parcial? Si quiero hacer el parcial de la energía interna de A. ¿El volumen vale 0? ¿Sí o no? El delta S es este de aquí abajo. Si lo multiplico por T, ¿cómo me quedaría? Así, ¿no? Menos RT logaritmo de X. Alias menos delta G de A. También en los parciales se cumple la misma relación, tanto para A como para B. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo calcular la energía interna de una mezcla? ¿El cambio en la energía interna de una mezcla? ¿Qué nos falta, chicos? Helmholtz. Nada más nos falta Helmholtz y ya acabamos. Sale. Energía de Helmholtz en una mezcla. Si tengo la definición de energía de Helmholtz, que es U menos TS, cuando la diferencie me queda delta U menos TdS menos S dt. Y voy a ponerlo así. Nos interesa cuál es la energía de Helmholtz a una temperatura dada. ¿Qué quiere decir? Temperatura es constante. Es decir, no voy a mezclar y al mismo tiempo calentar. Por lo tanto, esta diferencial la cancelo. Y me va a quedar así. Ahora dirían ustedes, ok, si el delta U es todo este término y lo sustituyo aquí arriba, se cancela TdS, ¿sí lo ven? El único que me queda es menos P de B. Así se calcula la energía de Helmholtz de cualquier mezcla. Pero ¿cuánto vale el delta B en una mezcla ideal? 0. ¿Cuánto vale la energía de Helmholtz? 0. Ya, voy a poner los ceros, ya están los ceros. ¿Ok? Ya está el panorama completo de lo que le pasa a una mezcla ideal. ¿Cuáles valen 0 y cuáles sí tienen algún valor?